Sea usted muy bienvenido al tomo número 2 sobre este tema tan importante como dejar de pecar o cómo escapar del pecado para siempre. ¿Cómo poder dejar de ser pecadores para ser santos? Si usted es cristiano, si se considera creyente, sin importar la religión, si usted ama a Dios o quiere obedecer a Dios, por supuesto que va a estar en su corazón el ¿cómo yo puedo dejar el pecado? ¿Cómo yo puedo ser santo? ¿Cómo yo puedo ser como el apóstol Pedro cuando sanaba con su sombra? Como el apóstol Pablo, como aquellos hombres de los cuales la palabra de Dios habla. Y uno dice, yo quisiera ser como estos hombres, yo quisiera ser santo, yo quisiera abandonar el pecado. Y quizá usted por años lo ha intentado, y aunque lo ha intentado por años, siente como que el pecado no le deja. Sí, recuerda que Lot y la mujer huyeron de Sodoma y Gomorra. Lot no volvió a ver atrás, pero la mujer llevaba impregnado todavía las cosas aquellas de Sodoma y Gomorra. Ella se recordaba de sus bienes y las cosas que poseía allá, y el ángel les había dicho que no volviesen su mirada atrás. Ella volvió a ver atrás, y entonces ahí pereció, ¿verdad? Quedó convertida en aquella estatua de sal, la cual hemos leído casi todos en la palabra del Señor. ¿Cómo poder huir permanentemente, de modo que no sigamos arrastrando en nuestros vestidos el pecado? Como hijos del Señor. Sí, estamos hablando sobre nuestro Señor Jesús y cómo Él perdonó a aquella mujer adúltera. Y le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Y cómo estas leyes permanecen en nuestra vida para siempre. Siempre va a estar en nuestra mente el hecho de, Él me ha perdonado, pero me ha dicho, vete y no peques más. Así es que estamos hablando hoy cómo no pecar más. Sobre ese tema leímos también en 1 Juan cómo se nos habla de la ley, el pecado y del conocimiento. Dice que todo aquel que peca infringe la ley, y todo aquel que peca es porque no ha visto ni ha conocido a nuestro Señor Jesús. 1 Juan 3:4 dice, porque todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Y el verso 6 dice, todo aquel que permanece en él no peca. Así es que, porque si alguno peca, ni ha visto ni ha conocido. Ahora, es claro, es la palabra del Señor. Si usted dice, hermano, yo todavía peco, yo soy pecador. ¿Quién no es pecador? Todos pecamos. Si usted piensa así, es porque algo está pasando ahí. Algo de estos tres factores, que es la ley, el pecado y el conocimiento, en alguno de estos tres quizá usted pueda que esté fallando. Porque la palabra dice que el que permanece en Jesús no peca. Ahora, comenzamos o iniciamos en capítulo 6, verso 1 de Romanos, sobre la gracia. Explicamos cómo el pecado es como el vinagre y la gracia es como el bicarbonato, porque dice que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde. Cuando hay pecado, la gracia crece como la espuma del mar, para envolver, para limpiar, para lavar. Y entonces la pregunta del apóstol es, valiéndonos de que la gracia tiene esta característica y esta cualidad, de que crece, de que nos envuelve, de que nos lava, de que nos limpia, ¿perseveraremos nosotros en el pecado? ¿Verdad? Decíamos que el vinagre es vino agrio, como aquel vino que tomó Jesús cuando estaba en la cruz. Y la gracia es como el bicarbonato. Cuando estas dos se mezclan, el bicarbonato crece y crece y crece y crece y crece. Como cuando usted vierte Coca-Cola sobre un vaso. Usted ve el bicarbonato de sodio creciendo como espuma. Sí, en forma de espuma. Ahora, entonces la gran pregunta es, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No. Veímos en la respuesta de esto en el video anterior, de que no existe modo de que el creyente pueda permanecer en el pecado. ¿Por qué el creyente no puede permanecer en el pecado? El creyente no puede permanecer en el pecado, dice el apóstol, porque ya murió al pecado, está muerto al pecado. Y el que ha muerto no puede retornar a hacer ningún tipo de maldad, porque ya murió. Antes estaban muertos en el pecado, pero ahora Cristo dice, ustedes están muertos al pecado.
Jesús nos ha declarado circuncidados, separó nuestro cuerpo pecaminoso carnal y lo desechó de nosotros y ha puesto una línea de sangre mediante la cual Él nos ve justos y limpios ante sus ojos, según la palabra de Dios. Entonces, pero algo importante es que quien ha muerto ya no puede vivir más en el pecado, aunque quiera. Pusimos el ejemplo de la ranita que sale del agua y cómo esa ranita cuando salió del agua dejó la cola y dejó algunas partes ahí y vino con un cuerpo nuevo. Le salieron sus patitas y comenzó una vida diferente fuera del agua. Ya no puede vivir dentro del agua como vivía antes. Antes no podía vivir fuera del agua porque necesitaba estar dentro. Pero ahora es diferente. Ahora no puede volver y permanecer ahí. Aunque volviese y se sumergiese por un tiempo corto, tiene que salir porque si no moriría, se ahogaría. Ya no puede vivir dentro del agua. Así fuimos nosotros sacados del lodo, del fango, del pozo cenagoso y hemos sido llamados a una nueva vida. No podemos vivir ahora donde estábamos porque ya no podemos respirar bajo el agua. Ahora hemos sido llamados a una vida diferente. Se nos ha dado una naturaleza diferente y el creyente que ha muerto al pecado ya no puede vivir en él. Esa es la respuesta. ¿Perseveraremos entonces para que la gracia de Dios sobreabunde? De ninguna manera. Y la respuesta es porque quien ya murió al pecado, no puede vivir en él. Sigue diciendo el verso 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús? Aquí está hablando del bautismo. Los que hemos sido sumergidos en Cristo Jesús. Los que hemos sido envueltos en Cristo Jesús. Hemos sido bautizados. Y escuche cuál es el bautismo del cristiano. Porque la palabra de Dios dice que hay un solo Dios, un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Escuche cuál es el bautismo del cristiano. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? El bautismo real, verdadero, es el bautismo del Espíritu Santo, en el cual el Espíritu Santo nos sumerge, nos introduce en la sepultura de Jesús, nos crucifica o nos declara muertos al pecado y nos levanta a una nueva vida fuera del pecado, donde ya dejamos la cola, donde dejamos todo aquello que arrastrábamos, aquel estilo de vida del cual ya no podemos participar ni vivir en él porque estamos muertos a ese estilo de vida que teníamos antes. Entonces dice 1 Corintios 12:13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Usted fue bautizado por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. ¿En cuál cuerpo de Cristo? En el cuerpo de Cristo que fue crucificado, en el cuerpo de Cristo que fue sepultado bajo tierra. Eso es lo que dice. Ponga atención nuevamente. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Verso 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Sí, cuando el Espíritu Santo le ha bautizado en el cuerpo de Cristo, nuevamente 1 Corintios 12:13, cuando usted ha sido bautizado en un cuerpo, en el cuerpo de Jesús, a los ojos de Dios, usted cargó la cruz con Jesús. A los ojos de Dios, usted fue crucificado con Cristo Jesús. A los ojos de Dios, usted fue sepultado con Cristo Jesús. A los ojos de Dios, usted fue resucitado con Cristo Jesús. Por eso dice la Biblia que hemos recibido la vida con Cristo Jesús, que hemos sido resucitados con Cristo Jesús. Cuando Cristo se levantó de los muertos, ahí fue vencida la muerte y usted venció la muerte con Cristo Jesús. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Por eso dice el apóstol, de ninguna manera. ¿Cómo perseveraremos en el pecado? Los que ya hemos muerto al pecado. Si usted ya fue crucificado en Cristo y fue sepultado en Cristo Jesús, ¿cómo usted va a pecar? Si ya murió. El cuerpo pecaminoso fue sepultado y declarado muerto por Dios, por las leyes espirituales eternas de la palabra de Dios, que posicionalmente nos declara limpios del pecado una vez y para siempre. Estamos hablando sobre cómo dejar el pecado, o cómo dejar de ser pecadores, cómo poder ser santos. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Así es que esa es la palabra de Jesús. Jesús ha dicho, yo no te condeno,
pero nos ha dicho vete y no peques más. Por eso el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Estamos hablando precisamente sobre cómo ser hijos de Dios, santos, no por un día, una semana, ni por un año, ni por un tiempo, sino santos en Él. Y quien ha muerto al pecado, aunque quiera volver atrás, aunque se sumerja por un tiempo, se va a dar cuenta que ahí se va a ahogar y que ya no puede vivir más ahí. Tiene que retornar a la vida nueva que Dios le ha dado. Alabado sea el Señor. Entonces dice, estamos leyendo, estudiando ahorita, Romanos capítulo 6. Dice entonces, verso 6, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea, escuche, para que el cuerpo de pecado sea destruido. Sí, como cuando usted tiene una tijera, para que el cuerpo de pecado sea destruido, sea eliminado, sea desaparecido de una vez y para siempre. Nuestro viejo hombre fue crucificado en Cristo Jesús para que el cuerpo de pecado sea ¿qué? Para que usted lo siga arrastrando, para que usted piense o semana a semana venga y ande con ese pecado encima como lo llevaba en sí la mujer de Lot. No, usted tiene que dejarlo en la sepultura con Cristo Jesús. Eso es la fe, por eso la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Ser cristiano es creerle a Jesús. Ser cristiano es creer en la sangre y el valor de la sangre de Cristo y la gracia que el Espíritu Santo tiene. Por eso dice la palabra que cuánto mayor castigo merecerá aquel que tuviere por inmunda la sangre del pacto e hiciera afrenta o deshonra al Espíritu de gracia, de regalo, al Espíritu Santo, que nos ha dado la gracia, el regalo y el perdón. Usted como creyente entonces tiene que destruir el cuerpo de pecado, no lo siga arrastrando, no lo siga llevando. Leí yo en una ocasión que había un país donde se cumplía esto del ojo por ojo y diente por diente. Y cuando la persona venía y mataba a alguien, lo que hacían es que cuando lo descubrían, le ponían el cuerpo del difunto detrás, se lo amarraban en la espalda. No sé si en un saco o cómo lo hacían, pero esa persona, por el olor y por el castigo de tenerlo ahí todos los días, dicen que esa persona llegaba a enloquecer. El creyente no puede andar en un saco el pecado, porque se va a volver loco, porque va a estar cada día pensando, Jesús me ha dicho, vete, ni yo te condeno, pero no peques más. Jesús, pero me has dicho no peques más, y pequé de nuevo. Y anda el saco cargándolo todo el tiempo. La Biblia dice entonces que nuestro viejo hombre fue crucificado para que el cuerpo de pecado sea destruido. Verso 7 dice, porque el que ha muerto, escuche, porque el que ha muerto ha sido justificado de pecado. Si usted ha muerto, si usted ha sido sepultado, si el Espíritu Santo le ha unido al cuerpo de Cristo, 1 Corintios 12:13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Si usted ha sido unido al cuerpo de Cristo y usted ha sido partícipe del bautismo real y verdadero, espiritual, en el cual el Espíritu Santo, verso 4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Cuando usted ha muerto y ha sido crucificado y sepultado con Cristo, entonces usted ha sido declarado muerto al pecado. Verso 7 dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Verso 10 dice, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Al pecado murió una vez por todas, una vez para siempre. Y el verso 11 dice, así también vosotros considerados muertos al pecado. ¿Cuánto? ¿Por un día? Considérese muertos al pecado por un fin de semana de avivamiento. Considérese muertos al pecado por un retiro espiritual donde hablamos de cosas lindas y luego cuando viene usted a la iglesia y pasa una semana, 2 semanas, 3 semanas, vuelve a hacer el mismo, con el saco de pecado en la espalda, con el pecador, con el muerto en la espalda, sin haberse declarado crucificado, muerto, sepultado. Ahora la Biblia entonces dice que porque el que ha muerto
ha sido justificado del pecado, ya no tiene que cargar ese saco, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Verso 10 de Romanos capítulo 6, una vez por todas. Verso 11, así también vosotros, así como Cristo murió al pecado una vez por todas, dice, así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro.